Buenas tardes con todos. Quien les habla es el doctor Víctor Sánchez, médico cardiólogo del Hospital Hipólito Unanue. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el shock cardiogénico o choque cardiogénico. El shock cardiogénico, nosotros sabemos que es un tipo de una entidad clínica de la falla cardíaca aguda, conjuntamente con el edema agudo de pulmón, conjuntamente con la falla aguda descompensada de una insuficiencia cardíaca crónica y la falla cardíaca derecha. ¿Por qué es la máxima expresión de la falla cardíaca? Decimos eso porque ya después del choque cardiogénico ya no hay ni una entidad que se pueda reconocer, ya es la muerte prácticamente. Entonces es lo máximo de la expresión clínica de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros tenemos que entrar a definir exactamente qué es el shock cardiogénico. Entonces, miren, el shock cardiogénico es un estado fisiopatológico bien crítico, debido a un bajo gasto cardíaco bien disminuido, que no es suficiente este gasto cardíaco para perfundir los órganos y los tejidos del cuerpo en una forma adecuada. O sea, en otras palabras, es una falla de la bomba. O sea, la parte sistólica, la parte de la contracción del ventrículo está en mal estado. Todo ese estado conlleva un deterioro oh, paulatino, paulatino multiorgánico y la cual conlleva finalmente a la muerte. Es por eso de que es importante reconocer esta entidad patológica en las unidades críticas, en la unidad de trauma shock o en la unidad de hospitalización. Esta entidad no se observa en consultorio externo. Esta entidad se observa en las unidades de emergencia o en las entidades críticas de un hospital. Del punto de vista hemodinámico, decimos que esta es una inestabilidad cardiohemodinámica de reciente inicio, es decir, agudo, y puede ser como resultado de las distintas entidades que alteran la función cardíaca. Puede ser por una alteración del miocardio, puede ser por alteraciones de las válvulas, del sistema de conducción o del mismo pericardio, e inclusive la conjunción o la reunión o la unión de estas entidades conllevan a un estado crítico, al shock cardiogénico. Existe una clasificación de Forrester, la cual conlleva a determinar dos parámetros. Un parámetro aquí en el eje horizontal. Este parámetro, esta clasificación de Forrester nos ayuda a determinar frente a qué entidad nosológica nos encontramos y qué manejo inmediato le tenemos que aplicar a aquellos pacientes en falla cardíaca aguda descompensada o en un estado crítico, ¿no? Entonces nosotros eh, vemos el, dos parámetros. El parámetro en el eje horizontal está determinado por la presión de cuña. La presión de cuña determina la presión de la aurícula derecha indirectamente y por ende va a determinar cuán congestionado está el pulmón o el paciente, ¿sí? Entonces, el punto de corte es 18 e inclusive ahora bajó el punto de corte a 15 mencionan. Pero el punto de corte, si es más de 18, vamos a decir que el paciente ya tiene congestión pulmonar. Pero si es menos de 18, el paciente no hay congestión pulmonar. Pero hay que entender que todo este cuadro en un paciente con una volemia normal, o sea, un paciente con una euvolemia. Entonces, nosotros vamos a determinar aquí cuando el paciente, si trazamos del punto de corte de la presión de cuña, trazamos. Entonces nosotros vamos a tener todo lo que es mayor de 18, es un paciente que está congestionado, es decir, que es un paciente que está húmedo. Entonces todos los pacientes aquí van a ser húmedos y aquí de igual manera húmedo. Si mayor de 18 es húmedo, entonces menor de 18 va a ser paciente seco. Entonces todo paciente de 0 a 18 de presión de cuña va a ser seco. Entonces vamos a tener acá seco
Aquí vamos a tener seco, húmedo y húmedo, ¿sí? Ese por el lado de la presión de cuña. Ahora, si nosotros vemos en la forma vertical otro parámetro, el parámetro del índice cardíaco. Entonces, ¿qué es el índice cardíaco? Es el gasto cardíaco entre el área de la superficie corporal. Porque un gasto cardíaco en una persona pequeña, una persona grande, alta, va a ser diferente. Entonces, para uniformizar, para tener un parámetro más fidedigno, entonces usamos el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Y el punto de corte del índice cardíaco, ¿cuánto es? 2.2. Trazamos una línea y todo lo que está por encima de 2.2 es una perfusión normal. Pero si es menos de 2.2 es una perfusión baja, disminuida. Entonces, aquellos pacientes que tienen una perfusión disminuida, o sea, una hipoperfusión, va a ser un paciente frío. Y si el punto de corte es 2.2, aquellos que están por encima del 2.2, si aquí es frío, entonces el paciente va a estar aquí arriba tibio. Entonces vamos a tener en este cuadrante el paciente seco, pero tibio. Aquí abajo vamos a tener el paciente seco, frío. ¿Sí? Y en este lado, en el tercer cuadrante, vamos a tener el paciente húmedo y seco. Y en este paciente, en este cuadrante, húmedo y frío. Este cuadrante, son los pacientes que tienen shock cardiogénico. Entonces, resumiendo, ¿qué parámetro tiene el shock cardiogénico? Parámetro hemodinámico. Pacientes son húmedos y fríos. Entonces, ¿qué síntoma va a tener este paciente? Va a tener síntoma de congestión pulmonar y síntoma de hipoperfusión. ¿Cuáles son los síntomas de hipoperfusión? Paciente no le llega mucha sangre al cerebro, entonces el paciente va a tener una alteración del sensorio, inclusive puede tener hasta síncope porque no hay buena perfusión cerebral. No llega mucha sangre al riñón, entonces el paciente va a tener una hipoperfusión renal que se refleja clínicamente como se refleja clínicamente con una oliguria, inclusive una anuria. El paciente no va a tener una diuresis adecuada. El gasto cardíaco es tan bajo, o sea, hay una hipoperfusión periférica que los miembros inferiores y los miembros superiores están fríos, están diaforéticos, están pegajosos, ¿sí? Inclusive en algunos pacientes hay cianosis periférica, ¿no? ¿Y qué otra molestia que no denota hipoperfusión? Son aquellos pacientes que tienen inclusive al inicio náuseas, porque hay una hipoperfusión a nivel del gástrico, ¿no? Entonces son aquellos pacientes, entonces aquí en este grupo de shock cardiogénico, pacientes que tienen signo de congestión pulmonar y signo de hipoperfusión severa. Congestión pulmonar, ¿cuáles son los signos? Disnea, ortopnia, no tolera el decúbito. ¿Sí? Esos son los signos, tiene crepitantes, sibilantes a la auscultación. Entonces van a tener este grupo de shock cardiogénico, la parte clínica, que es signo de hipoperfusión y signo de congestión pulmonar. Chicos, un ratito, un minuto. Aquí el patrón hemodinámico. En el grupo, en este cuadrante, como le mencioné, paciente seco y caliente es lo normal, como todos ahorita presentes, todos estamos secos, o sea, no estamos congestionados en los pulmones, no tenemos líquido y todos estamos calientes, las manos están calientes, los pies calientes, nuestra circulación es normal, estamos orientados en tiempo, en espacio, no tenemos náusea, estamos con una diuresis normal, ¿sí? En cambio, en el grupo de abajo, en el segundo parámetro, cuadrante, vamos a tener al grupo de los pacientes frío-seco. Estos pacientes son característicos en el shock hipovolémico. Solamente ellos, con un poco de volumen, resolvemos el problema, porque están secos, ¿no es cierto? Porque están fríos. Entonces, en este grupo, en el tercer cuadrante, vamos a tener al grupo caliente húmedo. Es aquellos pacientes con un edema agudo de pulmón. Entonces, en este grupo
son estos pacientes que están con presión alta, son pacientes que están congestionados, pero están pacientes que están prácticamente calientes, ¿sí? Y en estos pacientes nosotros usamos nitroglicerina para bajar sobre todo la presión y para vasodilatar los vasos periféricos, y de esta forma nosotros podemos manejar el edema agudo de pulmón. Pero sin embargo, en este grupo, en el grupo C, son pacientes fríos y húmedos en shock cardiogénicos. Si la bomba está alterada, está disminuida, entonces yo le tengo que dar más fuerza a esa contracción del ventrículo. Y para eso nosotros usamos inotrópicos. Y si el paciente está congestionado, el paciente está con bastante líquidos, le damos un poco de diuréticos. Eliminamos el líquido y aumentamos la contractibilidad. Si el paciente, en estos pacientes generalmente cursan con la presión arterial baja. Entonces a ellos, para aumentar la resistencia vascular periférica, le damos un vasopresor, ¿no? Tipo noradrenalina. ¿Sí? A todo paciente que viene a emergencia, que es susceptible o es alto riesgo de desarrollar un shock cardiogénico, sobre todo esos pacientes de que hacen un infarto o cursan con un infarto de miocardio, para nosotros valorar ese riesgo, nosotros usamos el score de Keeley-Kimball. El score de Keeley-Kimball nos va a clasificar de 4 grupos: Keeley 1, Keeley 2, Keeley 3 y 4. El Keeley-Kimball 1 son aquellos pacientes que quizás tengan un infarto de miocardio, quizás tengan una valvulopatía, pero no están haciendo insuficiencia cardíaca izquierda. En el Keeley-Kimball 2 ya son pacientes con algún síntoma de falla, por ejemplo, estertores o crepitantes, inclusive se le puede aparecer el tercer ruido cardíaco o la ingurgitación yugular debido a un aumento de la presión venosa yugular. En el Keeley-Kimball 3 son pacientes con edema agudo de pulmón, o sea, están congestionados, pero todavía están calientes. Y en el Keeley-Kimball 4 ya son pacientes con un shock cardiogénico evidente, clásico, asociado a una hipotensión, o sea, la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio. Hay evidencia de vasoconstricción periférica, o sea, hay diaforesis, hay cianosis distal, hay oliguria, ¿sí? Y presencia de edema de pulmón más del 50% del campo pulmonar en una radiografía de tórax. Entonces, en estos pacientes decimos que está en Keeley-Kimball 4 y desarrollando un shock cardiogénico, ¿sí? Pero a la vez, este Keeley-Kimball nos ayuda para ver el riesgo de la tasa de mortalidad y la mortalidad en general. Los pacientes con Keeley-Kimball 1 son aquellos que tienen una mortalidad de 2%. Sin embargo, el Keeley-Kimball 4 ya tiene un porcentaje de mortalidad general de 15%. Pero sin embargo, la tasa es altísima en aquellos pacientes con un shock cardiogénico o Keeley-Kimball 4. Casi más del 80% de los pacientes fallecen al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 pacientes que hacen shock cardiogénico, de 10 pacientes, a los 30 días, 8 ya fallecen. O sea, observen ustedes cuál es altísima la tasa de mortalidad. Entonces, el shock cardiogénico nosotros lo vamos a definir hemodinámicamente con determinados parámetros. Entonces, el shock cardiogénico, para definir que el paciente está en shock cardiogénico, nosotros decimos que tiene que tener una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una presión de cuña mayor de 15 y un índice cardíaco menor de 2.2, siempre en presencia de una volemia normal, y que el paciente no esté en hipoxia y que el paciente no esté en acidosis. Si cumple con estos 3 factores hemodinámicos, decimos que el paciente está en shock cardiogénico. ¿Cuál es la causa del shock cardiogénico? La primera causa, como vamos a ver más adelante, la primera causa es la cardiopatía isquémica, o es decir, el infarto de miocardio. Si nosotros observamos cómo ha sido en el transcurso, por ejemplo, en este estudio de 1996 hasta 2006, cómo ha sido el curso del
del shot cardiogénico en estas entidades nosológicas, en el ST elevado, en el infarto ST elevado, en el no elevado y en el infarto en general. La prevalencia ha sido prácticamente casi estándar, ¿no? Pero no así en el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico nosotros vemos que va en aumento, pero hay que entender que el shock cardiogénico el paciente lo puede desarrollar en su casa y venir con un cuadro de shock cardiogénico. El shock cardiogénico lo puede desarrollar el paciente en las primeras horas de ingresado a un hospital en una unidad de emergencia, o el shock cardiogénico puede iniciarse a la semana o los 10 días después de un evento que ha sido traído al hospital. Por ejemplo, el paciente viene por un infarto, al ingreso no tiene signo de falla cardíaca, tiene un Kili-Kimball 1, pero al tercer día, al quinto día, desarrolla shock cardiogénico. ¿Sí? Entonces, mire, la causa de esta torta, nosotros vemos que la causa, casi el 75% es el síndrome coronario agudo. Otro porcentaje es la complicación del infarto. Entonces, si yo junto el síndrome coronario agudo y las complicaciones del infarto, es más, casi el 80%. Entonces, siempre por eso, aquel paciente con un infarto de miocardio, hay que valorar que este paciente no vaya a hacer un shock cardiogénico más adelante, porque las estadísticas nos dicen que el 80% de la etiología del shock cardiogénico es debido a un síndrome coronario agudo. ¿Otras etiologías hay para shock cardiogénico? Sí. ¿Cuáles? La falla cardíaca crónica o aguda, las enfermedades valvulares, las cardiomiopatías o la miocarditis, ahora en aumento la miocarditis. Pero de todas maneras, tenemos alto porcentaje de los pacientes con síndrome coronario agudo, un ST elevado, un ST no elevado, una angina inestable de alto riesgo, que al último desarrollan un infarto y al último desarrollan esta complicación, el shock cardiogénico. Entonces, miren el shock cardiogénico, cuánto es la incidencia y cuánto es la mortalidad. La incidencia es alta, hasta 10%, y la mortalidad llega inclusive hasta el 18, hasta el 80%. El shock cardiogénico tiene su clasificación también. En esta pirámide nosotros observamos que en la base están todos aquellos pacientes que no presentan signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero que tienen alto riesgo de desarrollar shock cardiogénico. ¿Quiénes son? Aquellos que han infartado, aquellos que tienen un infarto previo, aquellos que tienen una falla cardíaca aguda o crónica que vienen descompensados, pueden hacer shock cardiogénico, pero no hacen todavía. En el grupo B son aquellos pacientes que tienen ya una evidencia de hipotensión o una taquicardia, pero no hay hipoperfusión. O sea, ya el paciente, su resistencia vascular sistémica ha disminuido. La presión arterial ha bajado. Ustedes saben que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Entonces ha bajado el gasto cardíaco, la presión ha bajado. La presión media del paciente, que debe estar en un promedio entre 70 milímetros de mercurio, ha bajado. Entonces está perfundiendo los órganos poco, ¿no? Pero no hay hipoperfusión todavía. ¿Sí? Ese es el grupo B. O sea, son pacientes empezando el pre-shock. En el grupo C son aquellos pacientes de shock cardiogénico clásico, ¿sí? Que necesitan inotrópicos, que necesitan vasopresores, que necesitan un soporte mecánico, inclusive pueden necesitar el ECMO. ¿Sí? Y ya en el grupo D son aquellos pacientes en deterioro orgánico o casi ya multiorgánico. Son pacientes que empeoran cada día, que no responden a las intervenciones que se le dan, no responden a la dobuta, no responden al levosimendan, no responden a la noradrenalina. Los pacientes están entubados, siguen con una acidosis, siguen con una descompensación respiratoria inclusive. Comienzan a observar, se comienza a observar deterioro renal, ¿no? El potasio sube, no hay diuresis, el film,
el flujo urinario es bajísimo. ¿Sí? Y ya en el grupo E, ya es el shock cardiogénico extremo. Son aquellos pacientes ya con un colapso circulatorio frecuentemente. Se le hace el RCP muy seguido. Son pacientes que ya están en su último estadio o son pacientes que ya están en paliativos que necesitan un trasplante cardiopulmonar. Esto es lo mismo desde el punto de vista clínico y dentro de la fisiopatología decimos de que el shock cardiogénico está determinado porque hay una disfunción tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esto conlleva a un bajo gasto cardíaco y como le mencioné, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, conlleva una hipotensión. Si hay una hipotensión, va a haber una hipoperfusión de los órganos que conlleva una hipopsia celular. Esta hipopsia celular conlleva a un deterioro del endotelio, a una disfunción orgánica. Y asociado a esto, como vemos en la nueva fisiopatología, el shock cardiogénico, vemos que hay una cascada de una inflamación sistémica donde aumentan las citoquinas inflamatorias, el óxido nítrico, los peróxido nitritos, que conllevan a una vasodilatación, ahí disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces, el shock cardiogénico está determinado fisiopatológicamente porque hay una disfunción ventricular, tanto sistólica y diastólica. Esto conlleva al bajo gasto y al volumen inyectivo disminuido que conlleva la hipotensión, disminuye la perfusión coronaria, hay isquemia, hay hipopsia y esto se hace un círculo vicioso inclusive. Se va deteriorando más el miocardio, el cardiomiocito, y conlleva ¿a qué? A una disfunción ventricular progresiva más y más y más y conlleva a la muerte, ¿ya? Miren, cuando nosotros tenemos shock cardiogénico, tenemos que hacer una evaluación inicial, ¿no? Primero tenemos que hacer el diagnóstico de shock cardiogénico. Si es que estamos... Un momentito, chicos. Mira, espiralactona, mira, bisoprolol. No, le he puesto uno, creo que no está ahí. ¿El amor lo tiene así o es la clase? Yo pienso que es la clase. No, no llega. Caballero, ¿no? Sí, quiero. Sí, caballero. ¿Caballero? Sí, caballero. 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 Póngale muti. Oh, sí, no. Ya, de que esté. Ya no voy a volver, ¿verdad? Ya, entonces continuamos. Miren, para hacer la evaluación inicial, nosotros tenemos que tener la certeza de que estamos en un shock cardiogénico, o sea, hay que hacer el diagnóstico de shock cardiogénico. Luego, como esta es una entidad nosológica secundaria, tenemos que determinar el diagnóstico principal, o sea, la causa subyacente. Luego, tenemos que ver el estado hemodinámico del paciente y determinar el daño, evaluar el daño orgánico blanco de algún otro y estratificar el pronóstico del paciente. Entonces, el primer punto es para hacer el diagnóstico de shock cardiogénico. Y para eso nos valemos nosotros de dos grandes criterios, los criterios hemodinámicos, como le mencioné, y la evidencia de la hipoperfusión. Entonces, dentro de los criterios hemodinámicos tenemos que la presión sistólica debe ser menor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Una media menor de 60
o la necesidad de un agente vasopresor, como la dobutamina o la noradrenalina. El índice cardíaco tiene que ser menor de 2.2 y la presión de cuña tiene que ser menor de 15. Agregado esto, podemos nosotros ver que la presión, la PVC puede ser mayor, tiene que ser mayor de 10, pero no necesariamente. Los tres principales, como le indiqué, son estos tres, los tres primeros. Y si vemos la resistencia vascular periférica, tiene que ser mayor de 1200 dinas, ¿no? Por segundo por centímetro cuadrado. Agregado a estos criterios hemodinámicos, nosotros tenemos que tener la evidencia de la hipoperfusión. Para eso tenemos que evaluar el estado mental del paciente, ver el relleno capilar periférico, en eso ahí vemos si es que hay buena circulación periférica, ver el flujo urinario. Si es que tiene un flujo de menor de 0.5 milímetros por kilo por hora, ya podemos decir nosotros que hay una alteración renal. El lactato es importante, mayor de 1.8, ya decimos que es positivo, y la saturación venosa mixta, menor de 60%. A estos dos criterios grandes, yo tengo que tener la existencia de una cardiopatía que predispone el desarrollo del shock cardiogénico. Estos parámetros como la PVC, como el índice cardíaco, la resistencia vascular periférica, la saturación venosa mixta, esto se hace con este catéter, se llama catéter Sjögren-Gams, un monitoreo hemodinámico. Entonces, ¿la actitud cuál es? ¿Cuál es lo inicial? Debo tener al cardiólogo presente. ¿Sí? Ese cardiólogo debe tener los instrumentos necesarios para hacer el diagnóstico, un tensiómetro, un estetoscopio, sacar un AGA, sacar un electro y realizar una ecocardiografía. Ya en las recomendaciones de todas las guías, de todas las sociedades de cardiología, tanto americana y europea, recomiendan utilizar inmediatamente un electro y un eco a todo paciente que sospechamos shock cardiogénico. Estos pacientes deben ser derivados a una unidad crítica, o sea, una unidad coronaria. ¿Sí? Y en la unidad coronaria se recomienda monitorizar al paciente invasivamente, ponerle una línea arterial y un electro permanente, un monitoreo. ¿Sí? Se recomienda, como la gran mayoría de los pacientes, como he mencionado, que el 80% son pacientes debido a un infarto, se recomienda inmediatamente hacer una cinecoronariografía, o sea, un cateterismo cardíaco en las primeras horas del evento. ¿Sí? Como le mencioné, hay que monitorizar invasivamente la vía arterial. ¿Sí? Y se recomienda administrar una carga de fluidos tipo cloruro de sodio, ¿no? El Ringer, como primera línea de tratamiento a la hipotensión. O sea, si nosotros a un paciente que está haciendo hipotensión le damos un bolo de cloruro de sodio, un bolo de líquido, tenemos más volumen. Entonces podría ayudar eso aumentando la presión. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos la causa subyacente? Si nosotros sabemos de que el 80% de los de los pacientes que desarrollan shock cardiogénico son debido a un infarto, entonces la primera opción es hacer un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma nosotros encontramos que tenemos un supra del ST, eso nos hace pensar fisiopatológicamente de que hay en algún lado en la arteria coronaria está ocluida totalmente. Entonces tiene indicación de un cateterismo cardíaco con una cinecoronariografía y quizás una angioplastía. O realizar lo que se llama el PCI, la intervención coronaria percutánea, y si es en las primeras horas, será primaria. Como otra de las causas, la etiología es la complicaciones mecánicas del infarto, entonces yo tengo que pensar en las complicaciones, pues, ¿no? ¿Y cómo yo determino las complicaciones? Con una ecocardiografía. Entonces, en las complicaciones mecánicas voy a tener la rotura del septum interventricular, voy a tener que el paciente, hay una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? O una rotura del aparato valvular mitral, con ende un desarrollo de una insuficiencia mitral aguda. Para determinar las causas subyacentes también
me valgo de otras herramientas, de otros exámenes, como la resonancia, como la tomografía, la biopsia, la gammagrafía, ¿sí? Eh, También de la eco transesofágica, ¿sí? Y de la ventriculografía. Cuando tengo, cuando tengo un paciente con una sospecha de una falla cardíaca, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que pensar es, ¿el paciente está haciendo un shock cardiogénico o no? Si está haciendo un shock cardiogénico, necesita un soporte circulatorio, necesita un tratamiento, una base farmacológica y quizás un soporte mecánico también. Pero todo esto va a ser en una unidad coronaria o una unidad crítica. Entonces, si yo veo que el paciente no tiene shock cardiogénico, entonces quizás estoy frente a un paciente con una falla respiratoria. Si es una falla respiratoria, bueno, tendrá su manejo a nivel también en una unidad crítica, ¿no? Pero si el paciente no está haciendo una falla respiratoria, entonces yo tengo la opción de determinar alguna otra etiología que se presente el paciente. Como que de repente estoy frente a un simple síndrome coronario agudo o una emergencia hipertensiva o a alguna presencia de alguna arritmia, a una causa mecánica aguda o algún tromboembolismo pulmonar. Estas entidades es importante recordar frente a un paciente que aparentemente está en shock cardiogénico, pero que no es confirmativo con los criterios que le he mencionado y que tampoco no hay una falla respiratoria evidente. Ya todas las guías, tanto europeas y americanas, recomienda que a todo paciente con shock cardiogénico debe ser referido a una unidad de terapia intensiva, o sea, unidad crítica, y que esté monitorizado la 24/7, ¿sí? Y que el paciente inmediatamente sea invadido, ¿sí? Y el paciente inclusive una unidad donde pueda tener el soporte mecánico y circulatorio adecuado, ¿sí? Entonces, y también recomienda que todo paciente con shock cardiogénico, complicado por un shock cardiogénico o un síndrome coronario agudo, inmediatamente se debe realizar una angiografía coronaria dentro de las 2 horas previas a la admisión, hacia el ingreso del hospital. ¿Con intención de qué? De revascularizar, o sea, hacer una angioplastía, o sea, colocar un stent coronario. Miren entonces el papel del electro, que a pesar que el electro ya tiene más de 100 años de vida, sigue jugando un rol importante en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Entonces, miren, si yo tengo un paciente con shock cardiogénico, debo realizar inmediatamente un electrocardiograma. Si yo tengo un supra del ST, bueno, iré a un PCI. Pero si tengo un infra, quizás debo considerar que estoy frente a un infarto ST no elevado, que necesita tratamiento o soporte óptimo y que puede haber un PCI si es que es de muy alto riesgo durante las 2 primeras horas. Pero si de repente no tengo el ST, no está elevado y no está desnivelado, de repente tengo una arritmia. Entonces ahí, si de repente hay una taquiarritmia, necesito cardioversión. Si hay una bradiarritmia, necesito quizás un marcapaso. O quizás otro tipo de tratamiento. Ya terminando, para ver lo que es tratamiento clínico, usamos lo que es el vasopresor. En primer lugar, la noradrenalina. Esta noradrenalina, su mecanismo es la activación de los receptores alfa-1 y que va a aumentar la presión media. ¿A expensas de qué? La frecuencia cardíaca disminuye o se mantiene, pero aumenta el gasto cardíaco. Su dosis terapéutica de la noradrenalina es 0,05 a 1 microgramo por kilo por minuto, o sea, en bomba infusoria se le aplica al paciente. Otro del tratamiento es la dobutamina. La dobutamina es activa o se activa a nivel de los receptores beta 1 y por ende no mucho influye en la presión, pero sí influye en la frecuencia cardíaca, aumentando la contractibilidad y por ende aumenta el gasto cardíaco. Su dosis es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto.
Otro del tratamiento del shock cardiogénico es el levosimendan. Este es un sensibilizador de calcio. No influye mucho en la presión, pero influye bastante en la frecuencia y por ende en el gasto cardíaco. Y su dosis es de 0,5 a 2 microgramos por kilo por minuto. Otro de los fármacos que nosotros usamos antes era la dopamina bastante, pero la dopamina fue cayendo en desuso porque es muy arritmogénica. Usábamos y los pacientes hacían extrasístoles ventriculares, después hacían arritmias malignas y los pacientes fallecían. Por último, tenemos la vasopresina, que es un costo muy caro para nuestro medio, pero es una opción a estos pacientes que cursan con una vasopregia, ¿no? Miren, estos son los equipos de circulación mecánica. Tenemos el balón de contrapulsación, se coloca en la aorta a 3 centímetros de la subclavia izquierda. Este balón se infla en diástole y hace que la sangre regrese del arco aórtico y de la aorta ascendente hacia las arterias coronarias y perfunde las arterias coronarias. Y este es la impela, es un dispositivo que se introduce por la aorta hasta el ventrículo izquierdo y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, esto aspira y expulsa la sangre hacia la circulación mayor. Y este es el ECMO, que es un corazón extracirculatorio, una bomba circulatoria. Nosotros en el hospital tenemos el balón y el impela. El ECMO por ahora no tenemos. Por último, tenemos cómo hacemos el pronóstico. Tenemos este score de varios parámetros y con cada parámetro, si es que cumple, le damos un punto, máximo 9 puntos, y si el paciente tiene 9 puntos, la mortalidad es casi 100%. ¿Y cuáles son ellos? Que el paciente tenga mayor de 75 años, que tenga una confusión a la hora de presentación de la clínica, que el paciente tenga un infarto previo, que la etiología sea un síndrome coronario agudo, que la fracción de eyección sea menor de 40% y que el lactato tenga mayor de 4, le damos 2 puntos, y que la filtración del riñón, cuando sea menor de 30, le damos 2 puntos. Eso suma 9 puntos. Si tenemos 9 puntos, el pronóstico es muy malo y la muerte, la mortalidad es al 100%. Yo creo que con esto termino, que es lo principal. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Hola, No, doctor, ninguna. ¿no hay ninguna pregunta?